Mis padres me dejaron un almacén en ruinas y a mi hermano un ático de lujo. Cuando me echó a las 2 de la madrugada llamándome basura, me refugié allí. Al cruzar una pared falsa en su interior, me quedé petrificada ante el secreto que escondía. Mi nombre es Olivia Reed y durante la mayor parte de mi vida creí que la lealtad familiar estaba destinada a doler. Solía pensar que el sacrificio era prueba de amor. Que si seguías dando lo suficiente, perdonando lo suficiente, sobreviviendo lo suficiente, eventualmente las personas que amabas finalmente verían tu valor. Me equivoqué. Hace 3 años, mis padres murieron en un accidente automovilístico durante una tormenta de lluvia a las afueras de Denver. En un momento tenía una familia, un hogar lleno de ruido, cenas de domingo y discusiones por panqueques quemados. Y al momento siguiente estaba de pie en una funeraria mirando 2 ataúdes cerrados que parecían demasiado pequeños para contener mi mundo entero. Después del funeral, todo cambió. Mi hermano mayor, Liam Reed, asumió el papel de cabeza de familia casi de inmediato. Hablaba con confianza durante las reuniones con abogados y banqueros, estrechando manos como un político en campaña. No te preocupes, me dijo una noche mientras estábamos sentados en la cocina de mis padres, rodeados de tarjetas de condolencia sin abrir. Papá confió en mí para que me encargara de las cosas. En ese momento, le creí. Tenía 26 años, estaba agotada, de luto, y tratando de mantenerme entera mientras trabajaba a tiempo completo en una empresa de logística regional. Liam era mayor, más ruidoso, más seguro de sí mismo. Actuaba como si supiera exactamente lo que estaba haciendo. Así que me quedé callada. Ese silencio se convirtió en el mayor error de mi vida. En cuestión de meses, Liam había transferido la mayoría de las cuentas familiares bajo su control. La casa, las discusiones de inversión, los registros fiscales, todo de alguna manera terminaba pasando por el primero. Siempre tenía una explicación. Es más fácil así. Estoy protegiendo a la familia. Tú no entenderías el lado legal. Al principio, no lo cuestioné porque confiaba en él. Luego, dejé de cuestionarlo porque estaba demasiado cansada para luchar. Trabajaba 10 horas al día gestionando horarios de flete, rutas de envío y operaciones de almacén, mientras Liam gastaba dinero como si hubiera heredado una fortuna de multimillonario en lugar de una propiedad de clase media con deudas. Liam alquiló un Mercedes negro 6 meses después de que murieran nuestros padres. Luego vinieron los relojes de diseñador, las cenas caras, las membresías a clubes privados, los fines de semana en Aspen con personas a las que llamaba futuros inversores. Mientras tanto, yo era la que pagaba la factura de la luz. Yo era la que pagaba los impuestos de la propiedad de la casa familiar. Yo era la que se aseguraba de que la hipoteca nunca se atrasara. Cada mes, mi sueldo desaparecía en responsabilidades que Liam afirmaba eran temporales. Se pagarán una vez que mis negocios prosperen, decía mientras revisaba su teléfono sin siquiera mirarme. Esos negocios nunca parecieron pagar nada excepto su estilo de vida. Pero lo peor no fue Liam. Fue Tiffany Hayes. Liam se casó con Tiffany menos de un año después de que murieran nuestros padres. Era hermosa de esa manera que las revistas intentan fabricar, cabello rubio perfecto, perfume caro, dientes blancos afilados y ojos que constantemente escaneaban las habitaciones buscando personas más ricas a quienes impresionar. Desde el principio, me trató como personal no remunerado. Una noche, llegué a casa después de trabajar casi 12 horas durante una emergencia en la cadena de suministro causada por una tormenta de nieve. Me dolían tanto los pies que apenas podía caminar recta. Tiffany me miró llevando bolsas de comestibles a la cocina y sonrió con desdén. Vaya, dijo lo suficientemente alto para que Liam la escuchara. Siempre te ves tan agotada. Tal vez si te centraras más en tu apariencia y menos en las hojas de cálculo del almacén, tu vida no sería tan deprimente. Liam se rió. De verdad se rió. Recuerdo estar allí de pie sosteniendo 2 bolsas de comestibles mientras el helado derretido goteaba sobre mis zapatos, preguntándome cómo de alguna manera me había convertido en la extraña en mi propio hogar familiar. Aún así, no dije nada. Eso se convirtió en mi rutina. Despertar, trabajar, pagar facturas, llegar a casa, soportar humillaciones, repetir. A veces me quedaba despierta por la noche mirando el techo,
escuchando a Liam y Tiffany organizando fiestas ruidosas abajo mientras calculaba si podía permitirme otro aumento en los impuestos de propiedad. Ellos bebían champán mientras yo me saltaba comidas para ahorrar dinero. Ellos publicaban fotos de vacaciones mientras yo negociaba pagos de servicios públicos atrasados. Y de alguna manera Liam todavía actuaba como si le debiera gratitud. Estarías perdida sin mí, me dijo una vez durante una discusión después de que cuestionara uno de sus hábitos de gasto. Debería haber luchado en ese momento. En cambio, me disculpé. Eso es lo aterrador del abuso emocional. No ocurre de golpe. Sucede lentamente, como el agua subiendo alrededor de tus pies. Para cuando te das cuenta de que te estás ahogando, ya has olvidado cómo se siente respirar. La casa misma se convirtió en un símbolo de todo lo que estaba mal en mi vida. Mis padres amaban esa casa. Mi madre plantaba rosas a lo largo de la entrada principal cada primavera. Mi padre pasaba los fines de semana reparando muebles viejos en el garaje mientras el rock clásico sonaba a través de altavoces polvorientos. Después de que murieron, la casa dejó de sentirse cálida. Se convirtió en el escenario de Liam. Cada habitación existía para impresionar a alguien. Nuevas encimeras de mármol, estantes de vino importados, muebles de lujo comprados a crédito. Todo financiado con dinero que yo reemplazaba discretamente tras bambalinas para que toda la ilusión no se derrumbara. Nadie notó mis sacrificios porque Liam se aseguró de que no lo hicieran. Para el mundo exterior, él parecía exitoso. Yo parecía invisible. Y cuanto más invisible me volvía, más poderoso se sentía. En algún momento, dejé de sentirme como una hermana. Me convertí en una empleada, atrapada dentro de una familia que ya no podía reconocer. Pero en lo más profundo, debajo del agotamiento y la humillación, algo peligroso estaba empezando a crecer dentro de mí. Conciencia. Y la conciencia lo cambia todo. Lo último que mi padre me dio fue un Ford Mustang azul oscuro de 1968. No era perfecto. La pintura se había desvanecido cerca del capó. Los asientos de cuero tenían pequeñas grietas por la edad, y el motor a veces vibraba en las mañanas frías. Pero para mí, ese coche no tenía precio. Papá y yo lo restauramos juntos cuando yo tenía 17 años. Cada sábado por la mañana, él abría la puerta del garaje con una taza de café en una mano y una caja de herramientas en la otra. Los coches cuentan historias, solía decir. Las personas que los cuidan, también. Todavía recordaba las manchas de grasa en sus manos y la forma en que sonreía cuando el motor finalmente arrancaba después de horas de trabajo. Después de que murió, el Mustang se convirtió en el único lugar donde todavía me sentía cerca de él, por eso perderlo casi me destruyó. Sucedió un jueves. Llegué tarde a casa después de lidiar con un retraso en un envío que había convertido todo mi día de trabajo en un caos. Me dolían los hombros. La batería de mi teléfono estaba muerta. Y todo lo que quería era una ducha y silencio. Pero en el momento en que entré en el camino de entrada, algo se sintió mal. La puerta del garaje estaba abierta y mi coche no estaba. Al principio, pensé que tal vez Liam lo había movido. Tal vez había una obra cerca o alguna emergencia. Entré rápidamente en la casa, mi pulso ya acelerado. Todo el piso de abajo parecía el vestíbulo de un hotel de lujo. Bandejas de catering caras cubrían la isla de la cocina. Vasos de cristal alineaban los mostradores. Un camarero estaba organizando botellas de licor importado mientras sonaba música de jazz suave a través de altavoces ocultos. Liam estaba de pie cerca del comedor vistiendo un traje de carbón a medida, riendo con dos hombres que nunca había visto antes. Fiesta de inversores, por supuesto. Me notó de inmediato y frunció el ceño como si estuviera interrumpiendo algo importante. Olivia, dijo bruscamente. Llegas tarde. Lo ignoré. ¿Dónde está mi coche? La pregunta salió más dura de lo que esperaba. Uno de los inversores se apartó torpemente. Liam apenas reaccionó. En cambio, tomó un sorbo lento de su vaso de whisky antes de responder. Lo vendí. Por un segundo, honestamente pensé que lo había oído mal. ¿Qué hiciste? Vendí el Mustang, repitió casualmente. Relájate. ¿Era viejo?
La habitación se ladeó a mi alrededor. Lo miré, esperando el remate que nunca llegó. No tenías derecho, susurré. Liam suspiró dramáticamente, ya irritado por mis emociones. En realidad, sí. Legalmente, la matrícula estaba a nombre de la cuenta de la herencia, que yo controlo. Ese era el coche de papá. No, espetó Liam. Era un activo. La palabra me golpeó más fuerte que si me hubiera abofeteado. Activo. No un recuerdo. No familia. No el último trozo de nuestro padre que aún me quedaba. Solo algo para convertir en efectivo. Sentí que mi pecho se apretaba. ¿Por qué harías esto? Él se rió suavemente y se ajustó los gemelos. Porque esta noche importa. Tengo inversores aquí, gente importante. ¿Crees que les impresiona la chatarra vieja sentada en el camino de entrada? ¿Chatarra vieja? Apenas podía respirar. Tiffany entró en la cocina entonces, vestida con un vestido de diseñador plateado que probablemente costaba más de 3 meses de mi sueldo. Nos miró con abierta diversión. Oh, Dios mío, ¿de verdad estamos haciendo la escena de llorar por un coche ahora mismo? La miré. Ese coche le pertenecía a mi padre. Ella se encogió de hombros y dijo, y ahora le pertenece a otra persona. Bienvenida a la adultez. Liam sonrió con suficiencia detrás de su vaso. Algo dentro de mí finalmente se rompió. Durante 3 años, he pagado las facturas de esta familia mientras tú desperdiciabas dinero fingiendo ser exitoso. La habitación quedó en silencio. La expresión de Liam se oscureció al instante. Yo pagué los impuestos de propiedad de esta casa. Cubrí tus pagos de hipoteca perdidos. Mantuve los servicios públicos funcionando mientras tú gastabas miles en fiestas, relojes y negocios falsos. Cuida tu tono, advirtió en voz baja. No, tú cuida el tuyo. Los inversores fingían no escuchar ahora, pero todos los ojos en la habitación permanecían fijos en nosotros. Vendiste lo único que papá me dejó porque tu ego necesitaba otra actuación esta noche. Liam se acercó. ¿Sabes cuál es tu problema, Olivia? ¿Crees que sufrir te hace moralmente superior? Mi problema es que has pasado años usándome. Su mandíbula se apretó. Vives en mi casa. De hecho, me reí de eso. ¿Tu casa? Soy yo la que está pagando por ella. Esa fue la frase equivocada. Vi cómo la humillación lo golpeó de inmediato. A Liam le importaban más las apariencias que la verdad. Y yo acababa de exponerlo frente a personas a las que desesperadamente quería impresionar. Tiffany se cruzó de brazos. Te está avergonzando. Lo sé, murmuró Liam. Luego me miró directamente con una frialdad que nunca había visto antes. Si tanto odias vivir aquí, vete. Las palabras me sorprendieron. ¿Qué? ¿Me escuchaste? Vete. Lo miré, esperando que se calmara, que se diera cuenta de lo loco que sonaba. No lo hizo. Esta conversación ha terminado, dijo. Estoy harto de mantener tu actitud miserable. ¿Mantener a mí? La ironía casi me enfermó, Liam. No, interrumpió en voz alta. ¿Quieres tanto la independencia? Felicidades. La tienes. Luego se giró hacia la escalera y le gritó a uno de los empleados de catering que se apartara. Lo que sucedió después se sintió irreal. Subió las escaleras mientras Tiffany lo seguía con una sonrisa satisfecha. 10 minutos después, regresaron llevando bolsas de basura negras. Mi ropa, mis libros, mi cargador de portátil, mis zapatos. Todo lo que poseía había sido metido en bolsas de basura como desechos. Tiffany dejó una junto a la puerta principal. Intenta no rayar el suelo al salir, dijo. Recuerdo el silencio más que nada. Los inversores parecían horrorizados, pero no dijeron nada. Nadie lo detuvo. Nadie me defendió. Liam abrió la puerta principal y señaló hacia afuera. Todavía hay espacio en el viejo almacén familiar, dijo fríamente. Puedes quedarte allí hasta que resuelvas tu vida.
Mis manos temblaban tanto que apenas podía levantar las bolsas. Quería gritar. Quería golpearlo. En cambio, saqué mi vida de la casa, una bolsa de basura a la vez, mientras los extraños evitaban el contacto visual conmigo. Y cuando finalmente cargué la última bolsa en la parte trasera de mi vieja camioneta restante, me quebré. No en silencio, no con gracia. Me senté al volante, temblando violentamente mientras las lágrimas empañaban tanto mi visión que no podía ver la carretera. Por primera vez desde que mis padres murieron, me permití admitir la verdad. Ya no era familia. Era solo alguien a quien Liam había aprendido a explotar. Y esa noche, mientras conducía hacia el almacén abandonado sin ningún otro lugar a donde ir, no tenía idea de que mi vida entera estaba a punto de cambiar. El almacén familiar se encontraba a casi 20 kilómetros de la ciudad, rodeado de hierba seca, vallas rotas y lotes industriales abandonados que ya a nadie le importaban. No había estado allí en años. Mientras conducía por las oxidadas puertas principales, en algún momento después de la medianoche, mis faros barrieron el hormigón agrietado y los letreros de advertencia descoloridos que colgaban torcidos en las vallas de tela metálica. El lugar parecía menos una propiedad y más un cementerio olvidado de maquinaria. Mi padre solía almacenar equipos de carga allí cuando yo era más joven. En aquel entonces, el almacén tenía vida. Los trabajadores entraban y salían. Las radios tocaban viejas canciones country y las carretillas elevadoras resonaban por las zonas de carga. Ahora parecía muerto. Aparqué junto al enorme edificio metálico y salí al sofocante calor del verano. Incluso de noche, el aire se sentía denso y pesado contra mi piel. Por un largo momento, me quedé allí de pie mirando el almacén mientras mis bolsas de basura yacían en la caja de la camioneta detrás de mí. En esto se había convertido mi vida. Tenía 30 años, agotada, sin hogar, y llevando mis pertenencias en bolsas de basura porque mi propio hermano decidió que era un inconveniente. Ese pensamiento casi me volvió a destrozar. La entrada lateral gimió ruidosamente cuando la abrí a la fuerza. El polvo llenó el aire de inmediato. El olor interior era una mezcla de óxido, aceite, madera vieja y calor atrapado que se había horneado en las paredes durante años. Encontré un interruptor de luz que funcionaba cerca de la entrada. Solo 3 luces de techo parpadearon. El almacén se extendía infinitamente en la oscuridad más allá de ellas. Viejas estanterías se apoyaban contra paredes cubiertas de pintura descascarada. Palés rotos estaban apilados cerca de los muelles de carga. Enormes lonas cubrían formas que no podía identificar en las sombras. Todo se sentía abandonado. Todo excepto yo. Arrastré mis bolsas hacia un pequeño espacio de oficina construido en la esquina del almacén. La habitación había pertenecido una vez a mi padre. Sorprendentemente, todavía había un viejo sofá dentro, aunque la tela olía a polvo y a viejo. Me dejé caer pesadamente sobre él y me cubrí la cara con ambas manos. El silencio era insoportable. Sin tráfico, sin música, sin voces, solo el zumbido distante de las luces industriales y el sonido de mi propia respiración. Fue entonces cuando la ira finalmente dio paso a algo peor, la humillación. Pensé en los inversores viendo a Liam echarme como basura. Pensé en Tiffany sonriendo cuando me entregó bolsas de basura llenas de mi ropa. Y pensé en mí misma, en cuánto tiempo había permitido que esto sucediera. Esa realización dolió más que cualquier otra cosa porque la verdad era que Liam no me había destruido de la noche a la mañana. Me había entrenado lentamente. Cada insulto disfrazado de consejo, cada decisión financiera que él manejaba por mí. Cada momento en que me hacía sentir incapaz de sobrevivir sin él. Recordé una conversación de hace casi un año. Había mencionado que quería mudarme a mi propio apartamento más cerca del trabajo. Liam se rió de inmediato. ¿Con qué dinero?, preguntó. Tiffany se unió. Nunca sobrevivirías sola, Olivia. Te estresas por los precios de los comestibles. En ese momento, les había creído. Sentada sola en ese almacén, finalmente comprendí algo horrible. Liam me necesitaba dependiente. Si alguna vez me daba cuenta de cuánto de la familia sobrevivía gracias a mi trabajo, no al suyo, entonces su control sobre mí desaparecería.
Por eso él manejaba todos los papeles importantes, por eso me recordaba constantemente que no era lo suficientemente buena, por eso cada uno de mis logros de alguna manera se hacía más pequeño en su presencia. Él no quería una hermana. Quería a alguien por debajo de él, alguien útil, y yo había pasado años ofreciéndome para el papel. El calor dentro del almacén se volvió casi insoportable alrededor de las 2 de la mañana. El sudor se pegaba a mi piel mientras abría una de las ventanas de la oficina, esperando un flujo de aire que nunca llegó. Fue entonces cuando lo escuché. Un zumbido eléctrico bajo. Me quedé inmóvil. Al principio, asumí que provenía del viejo sistema de iluminación de arriba, pero después de que las luces parpadearan brevemente, el zumbido continuó. Extraño. Me levanté lentamente y escuché con atención. El sonido parecía venir de más profundo en el almacén, en algún lugar detrás de las secciones de almacenamiento. Cogí la linterna de mi teléfono y caminé con cautela entre filas de estantes polvorientos. Cuanto más me adentraba en el edificio, más extrañas se volvían las cosas. A pesar de que el almacén parecía abandonado, algunas áreas estaban sorprendentemente limpias. Ciertas secciones de hormigón tenían menos marcas de polvo, casi como si algo pesado se hubiera movido recientemente. Noté cableado eléctrico más nuevo corriendo a lo largo de una pared. Eso no tenía sentido. Liam nunca gastó dinero en mantener este lugar, nunca. Seguí el tenue zumbido hacia la esquina trasera del edificio donde viejas estanterías metálicas bloqueaban la mayor parte de la pared detrás de ellas. Mi linterna captó algo extraño. Rasguños frescos en el suelo de hormigón, como si las estanterías se hubieran movido recientemente. Un escalofrío me recorrió a pesar del calor. Lentamente, empujé una de las estanterías. Se movió. No fácilmente, pero lo suficiente. Detrás había una sección de pared que se veía ligeramente diferente del resto del almacén. Más limpia, más nueva. Me acerqué. El zumbido se hizo más fuerte. ¿Qué demonios? Susurré. Definitivamente había algo detrás de esa pared. Por un momento, el miedo se apoderó de mi pecho. Mi mente exhausta imaginó de todo, desde almacenamiento ilegal hasta maquinaria oculta. Pero debajo del miedo, apareció otro sentimiento. Curiosidad. Curiosidad real. Y me di cuenta de algo extraño. Este era el primer momento en años en que mis pensamientos no estaban completamente consumidos por Liam. Por primera vez desde que me echaron, no estaba pensando en humillación o desamor. Estaba pensando en posibilidades. Me apoyé en el estante y miré la sección oculta de la pared mientras el sudor me corría por el cuello. Quizás no era nada. Quizás era equipo eléctrico viejo. Quizás solo estaba exhausta y desesperada por una distracción. Pero en lo más profundo, mi instinto me decía lo contrario. Algo importante estaba escondido en este almacén. Y de alguna manera, después de años de ser tratada como un mueble invisible dentro de mi propia familia, tuve la abrumadora sensación de que finalmente estaba al borde de algo que podría cambiarlo todo. Esa noche, acostada en el viejo sofá de la oficina de mi padre mientras el misterioso zumbido resonaba débilmente en la oscuridad, tomé una decisión. Había terminado de ser débil. Terminada de disculparme por existir. Terminada de permitir que Liam Reed decidiera mi valor. No sabía lo que vendría después, pero por primera vez en años, quería averiguarlo. La mañana en el almacén no se sentía como la mañana en absoluto. No había un amanecer que pudiera ver correctamente, solo un pálido resplandor que se filtraba por las altas y sucias ventanas y convertía el polvo en el aire en ceniza flotante. Apenas había dormido. Cada vez que cerraba los ojos, aún podía escuchar ese extraño zumbido eléctrico en algún lugar profundo del edificio. Para cuando me incorporé del viejo sofá de la oficina de mi padre, mi cuerpo se sentía pesado, pero mi mente estaba más lúcida de lo que había estado en días. Hambre, agotamiento, humillación, todo seguía allí. Pero algo más había comenzado a crecer debajo de todo eso. Enfoque. Me levanté y miré alrededor de la pequeña oficina. Viejos archivadores forraban una pared, la mayoría de ellos sin tocar durante años. Mi padre siempre fue organizado. Creía que el caos era solo datos que aún no habías clasificado. Todo te dice algo, solía decir.
Empecé a abrir cajones. Al principio, era exactamente lo que esperaba. Facturas polvorientas, registros de envío anticuados, recibos de mantenimiento de hace años. Pero cuanto más me adentraba, más algo se sentía extraño. Había huecos. Meses enteros de registros financieros faltantes. Y luego lo encontré. Una carpeta gruesa con la etiqueta Sitio B del almacén de servicios públicos /energía. Fruncí el ceño y la saqué. Mientras pasaba las páginas, mi estómago se apretó. Facturas de electricidad. Enormes. Increíblemente enormes. Este no era un almacén con un uso mínimo. Según los registros, el consumo de electricidad estaba al nivel de una instalación industrial completamente activa funcionando 24/7, pero el lugar de afuera parecía abandonado. Esa contradicción no tenía sentido. Extendí los papeles sobre el viejo escritorio y comencé a calcular instintivamente como lo haría en el trabajo. Comparé picos de uso, fechas y fluctuaciones de costos. Mi capacitación en logística no se trataba solo de envíos. Se trataba de patrones, sistemas, flujo, y esto no era aleatorio. Había un consumo de energía constante y continuo que no tenía nada que ver con la iluminación o el mantenimiento básico. Algo más se estaba alimentando aquí. Algo grande. Me recosté en la silla, mirando los números. Mi ritmo cardíaco comenzó a acelerarse. Liam, susurré por lo bajo. Él había estado controlando esta propiedad durante años. Él firmaba todo. Él manejaba la gestión de la herencia. Entonces, ¿cómo es que no sabía sobre esto? O peor aún, ¿lo sabía? Dejé a un lado el pensamiento y me obligué a concentrarme. Si había un uso de electricidad oculto, tenía que haber una fuente física, cableado, maquinaria, algo enterrado detrás de las paredes o bajo tierra. Salí de la oficina y caminé más profundo en el almacén de nuevo, esta vez con intención en lugar de miedo. El zumbido era más fuerte a la luz del día. No era imaginación. Era real. Lo seguí hasta la misma zona que había descubierto anoche detrás de las altas estanterías metálicas. Ahora, a la luz del día, noté aún más detalles que había pasado por alto. Pernos frescos, un marco metálico más nuevo, pintura que no coincidía con el resto del edificio. Alguien había renovado esta sección recientemente. Con cuidado, en secreto, empujé la estantería de nuevo. Se movió ligeramente, revelando una junta en la pared de hormigón detrás. Un panel oculto. Mi pulso se aceleró. Presioné mis dedos a lo largo del borde y sentí una tenue vibración debajo de la superficie. Electricidad, viva y activa. Lo que fuera que estaba detrás de esta pared no era solo almacenamiento. Estaba funcionando. Busqué un pestillo, un interruptor, cualquier cosa. Mis manos se movieron a lo largo de los bordes hasta que encontré una pequeña hendidura cerca del suelo. La presioné. Un bajo clic mecánico resonó por el almacén. Por un momento, no pasó nada. Luego, lentamente, una sección de la pared comenzó a deslizarse hacia adentro con un sonido de rechinido. El polvo cayó del techo. Se me cortó la respiración. Detrás de la pared había un estrecho pasillo de hormigón que descendía, una escalera iluminada débilmente por luces de tira ocultas incrustadas en las paredes. El zumbido ahora era inconfundible. Venía de abajo. Dudé solo una vez. Luego entré. El aire cambió de inmediato, más fresco, más limpio, casi controlado, como una instalación subterránea diseñada para mantenerse a sí misma. Cada paso hacia abajo hacía que mi latido fuera más fuerte en mis oídos. Al pie de las escaleras había una pesada puerta de acero, ya desbloqueada. Eso solo hizo que mi estómago se retorciera. La empujé y me quedé inmóvil porque lo que vi no pertenecía dentro de un almacén familiar olvidado. Pertenecía a un museo. Filas de coches clásicos perfectamente conservados se extendían por un enorme garaje subterráneo. Focos iluminaban superficies cromadas pulidas que reflejaban como espejos. El aire olía a aceite, cuero y humedad controlada. Y no eran solo coches. Un Mustang azul oscuro, un Aston Martin plateado,
un Chevrolet Impala negro que parecía recién salido de un set de filmación, y en el centro, un Ferrari rojo. Se me cortó la respiración mientras avanzaba lentamente, incapaz de procesar lo que estaba viendo. Estos no eran solo vehículos. Eran clásicos raros a nivel de coleccionista, restaurados, mantenidos, protegidos, y todo esto había estado escondido bajo el almacén de mi familia. El zumbido ahora tenía sentido. Todo el espacio subterráneo estaba alimentado por un sistema eléctrico dedicado, probablemente control de clima, sistemas de seguridad, quizás incluso equipo de mantenimiento automatizado. Mis manos temblaron ligeramente al tocar el capó del Mustang. Estaba cálido, mantenido recientemente. Alguien había estado aquí hace poco. Retrocedí, mi mente girando violentamente. Liam no solo no sabía sobre esto. O me había estado mintiendo durante años, o había estado escondiendo algo tan valioso que ni siquiera tenía sentido. Porque lo que estaba viendo no era solo riqueza, era una fortuna enterrada bajo mis pies. Y de repente, mi situación ya no era solo sobre supervivencia. Era sobre descubrimiento, sobre la verdad y sobre todo lo que mi hermano me había estado ocultando. Me quedé en medio de ese silencioso garaje subterráneo, rodeada de millones de dólares en secretos. Y por primera vez desde que mis padres murieron, sentí que finalmente tenía la ventaja. El silencio en el garaje subterráneo se sentía diferente ahora. Ya no era un silencio vacío. Estaba cargado de significado, como si el propio aire retuviera secretos que se había negado a revelar durante años. Estaba entre filas de coches clásicos. Mi linterna ahora reemplazada por el brillante sistema de iluminación superior que había activado accidentalmente antes. El espacio se reveló por completo. Una enorme bóveda subterránea disfrazada bajo un almacén olvidado, diseñada con una precisión que no coincidía con nada que mi hermano hubiera sido capaz de construir por sí mismo. Esto no fue accidental. Esto fue diseñado. Y cuanto más miraba los coches, más mi confusión se convertía en incredulidad. Cada vehículo estaba posicionado como una exhibición de museo, espaciado uniformemente, protegido del polvo, la humedad y el tiempo mismo. El suelo debajo de ellos era de hormigón pulido, marcado con sutiles líneas de mantenimiento. Cada detalle sugería un cuidado constante. Caminé lentamente hacia la primera fila. Un Aston Martin de B5 plateado estaba bajo un foco. Sus curvas impecables, sus detalles cromados reflejando la luz como metal líquido. Casi podía imaginar una cámara de cine girando a su alrededor. Junto a él había un Chevrolet Impala negro, largo y elegante, con una presencia que se sentía más pesada que su tamaño. Parecía algo sacado directamente de una película de crimen clásica, conservado en perfecto estado. Pero nada me preparó para lo que vi después. Un Ford Mustang azul oscuro. Me quedé inmóvil. Mi respiración se detuvo al instante. Este no era un Mustang cualquiera. Conocía esta forma. Conocía este tono de pintura. Conocía cada curva. Era el Mustang de la película Bullitt, el mismo modelo que Steve McQueen hizo famoso en la legendaria película. Me acerqué lentamente, mi mano temblaba ligeramente mientras la extendía. La pintura era profunda e impecable, casi brillante bajo las luces. Las ruedas parecían recién restauradas, y el interior olía a cuero fresco mezclado con un cuidadoso trabajo de restauración. Esto no solo estaba conservado. Había renacido. Se me hizo un nudo en la garganta. Por un momento, olvidé todo lo demás. Liam, la humillación, el almacén, incluso mi propio agotamiento. Solo este coche podría ser una fortuna, y estaba aquí como si no fuera nada. Avancé por la línea, mi ritmo cardíaco aumentando con cada paso. Fue entonces cuando lo vi. Un Ferrari rojo. Pero no cualquier Ferrari. Se me cayó el estómago. Este era el modelo exacto utilizado en Ferris Bueller's Day Off, la icónica réplica de Ferrari que se había convertido en uno de los coches de película más reconocibles de la historia. Lo rodeé lentamente, apenas creyendo lo que estaba viendo. La carrocería era perfecta. El interior parecía restaurado con precisión de fábrica. Incluso los detalles del salpicadero parecían idénticos a la versión de la película. Imposible, susurré.
Mi voz resonó ligeramente en el vasto espacio subterráneo. Ningún almacenamiento de almacén normal contenía algo así. Ninguna cartera de activos familiar normal escondía este nivel de valor. Esto iba más allá de todo lo que había manejado en logística o finanzas. Mi mente inmediatamente cambió al modo de análisis. Si estas eran piezas de coleccionista auténticas o restauradas profesionalmente, su valor combinado no solo era alto, era transformador. Saqué mi teléfono, con las manos aún ligeramente temblorosas, y busqué en mis contactos hasta que encontré un nombre en el que confiaba más que en nadie para la verificación de activos y la evaluación logística: Caleb Stone. Habíamos trabajado juntos en algunos proyectos de transporte de alto valor, envíos de arte, transferencias de equipos raros, incluso una subasta industrial que involucraba maquinaria vintage. Caleb tenía la reputación de ser brutalmente preciso con las valoraciones. Si alguien podía confirmar lo que estaba viendo, era él. Me aparté de los coches y lo llamé. Sonó 2 veces. Olivia, respondió. Exhalé lentamente. Necesito que escuches con atención. Estoy en un sitio de almacén y encontré algo inusual. Hubo una pausa. Define, inusual, dijo con cautela. Miré hacia atrás a las filas de coches. Encontré una colección privada subterránea de vehículos clásicos, restauraciones de alta gama, posiblemente de calidad de museo. Otra pausa. Luego el interés se agudizó en su voz. ¿Qué tipo de vehículos? Caminé lentamente mientras hablaba, dejando que escuchara el eco en el espacio. Un Mustang de Bullitt, una réplica de Ferrari de Ferris Bueyers de Yoff, un Aston Martin de B5, varios otros clásicos que aún no puedo identificar por completo. Hubo silencio al otro lado, lo suficientemente largo como para que pensara que la llamada se había caído. Luego Caleb habló de nuevo, su tono completamente cambiado. Olivia, ¿estás segura de esto? Sí, dije en voz baja. Estoy aquí ahora mismo. Exhaló bruscamente. Quédate donde estás. No muevas nada. No toques nada más. Te guiaré con cuidado. Durante los siguientes 20 minutos, le envié fotos, vídeos, ángulos de cada vehículo. Me hizo preguntas detalladas, matrículas, marcas de restauración, condiciones del motor, señales de mantenimiento. Con cada respuesta que le daba, su tono se volvía más serio. Finalmente, volvió a hablar. Esto no es solo una colección, dijo. Está curada, una curación a nivel profesional, posiblemente construida por alguien con mucho dinero y serias intenciones. Se me apretó el estómago. ¿Y el valor? Pregunté. Hubo una pausa lo suficientemente larga como para que pudiera escuchar mi propia respiración resonar en el garaje. De forma conservadora, dijo Caleb, estás mirando entre 15 y 20 millones. El mundo se inclinó ligeramente. Me apoyé en el Mustang sin darme cuenta. ¿Hablas en serio? Exclamé. Estoy siendo cauteloso, respondió. Podría subir más dependiendo de la procedencia y la verificación de autenticidad. Pero Olivia, esto es un valor que cambia la vida. Cambia la vida. Las palabras no se sentían reales. Miré alrededor de la bóveda subterránea de nuevo, al cromo pulido, la iluminación perfecta, las filas silenciosas de riqueza escondidas bajo años de negligencia en la superficie. Y por primera vez, entendí algo claramente. Liam no solo había sido descuidado. Había sido ciego. O peor aún, me había mantenido deliberadamente ciega. Porque si yo hubiera sabido que esto existía, todo habría sido diferente. Mis manos se bajaron lentamente mientras terminaba la llamada. El silencio regresó, pero ya no era el mismo silencio. Esta vez, se sentía como una oportunidad. Mi mente comenzó a moverse más rápido que mi miedo. Registros de propiedad, estructura legal, documentación de la herencia, facturas de electricidad, firmas de autoridad del almacén, el nombre de Liam en todo lo que estaba en la superficie, y nada oficialmente conectado a lo que estaba debajo. Una lenta realización se formó dentro de mí. Si Liam no reconocía legalmente esta bóveda, entonces tampoco la controlaba legalmente, lo que significaba que el valor que tenía delante no era solo riqueza oculta. Era apalancamiento, poder, libertad.
Caminé lentamente entre los coches de nuevo, pero esta vez no solo estaba mirando máquinas. Estaba mirando una salida, un camino a seguir, una forma de reescribir todo. Y por primera vez desde que mis padres murieron, no me sentía atrapada en la historia de mi hermano. Sentía que estaba al comienzo de la mía. En algún lugar profundo del almacén sobre mí, todavía podía escuchar el tenue zumbido de la electricidad corriendo por la estructura. Pero ahora sonaba diferente, como si una cuenta regresiva hubiera comenzado, y yo finalmente estaba lista para jugar. Después de descubrir lo que estaba escondido debajo del almacén, no corrí a confrontar a Liam. Esa habría sido la vieja versión de mí. La versión que reaccionaba en lugar de planificar. La versión que era desestimada, ignorada y apartada cada vez que hablaba demasiado pronto. Esta vez, esperé y pensé, porque una vez que entiendes el valor de lo que la gente esconde, el siguiente paso no es la emoción, es la estrategia. Lo primero que hice fue sellar la entrada a la bóveda subterránea exactamente como la había encontrado. No moví nada, no perturbé un solo coche. Caleb había sido muy claro al respecto. No alertes a nadie, había dicho. No hasta que controles la posición legal. Así que tomé una decisión. Si Liam pensaba que el almacén no valía nada, me aseguraría de que lo creyera aún más. A la mañana siguiente, lo llamé. Respondió al tercer timbrazo, irritado como siempre. ¿Qué pasa ahora, Olivia? Obligué a mi voz a sonar cansada, rota, derrotada, la versión de mí con la que él se sentía cómodo. Hay algo mal con el almacén, dije. Básicamente es inutilizable. Una pausa. Luego su voz se agudizó ligeramente. ¿Qué quieres decir con inutilizable? Miré alrededor del polvoriento nivel superior del almacén mientras hablaba, dejándole imaginar el deterioro, el daño, los gastos, los problemas estructurales, el cableado viejo, la posible acumulación de materiales peligrosos. Necesitará una limpieza e inspección completas antes de que se pueda hacer algo con él. Ese fue el anzuelo. A Liam le importaba más el control que el costo. ¿Cuánto? Preguntó de inmediato. Dudé lo suficiente. Demasiado, dije. Honestamente, puede que ni siquiera valga la pena mantenerlo. Estamos hablando de una remediación completa, equipos de eliminación especializados, recableado eléctrico. Podría ascender fácilmente a cientos de miles de dólares. Casi pude oír su interés colapsar al otro lado. ¿Hablas en serio? Espetó. Sí, dije con calma. Creo que sería mejor deshacerse de cualquier cosa valiosa y simplemente limpiar la propiedad. Ese fue el segundo anzuelo. Cualquier cosa valiosa. Repitió. Dejé que el silencio hiciera su trabajo. Luego agregué casualmente. Hay algunos vehículos viejos y piezas de equipo, pero la mayoría es chatarra, oxidada. Probablemente insegura incluso de mover sin permisos. Un cambio instantáneo ocurrió en su tono. Bien. Entonces hemos terminado con eso, dijo. Por supuesto, él diría eso. Nunca le importó lo que no entendía o de lo que no se beneficiaba de inmediato. Me encargaré del papeleo, continué. Hay un formulario de transferencia legal para la eliminación y liberación de activos. Solo necesita tu firma para que pueda eliminar responsabilidades. Esa parte era cierta, pero no de la manera que él pensaba. Para cuando llegué a su oficina 2 horas después, ya tenía los documentos preparados. Caleb me había ayudado a redactarlos cuidadosamente. Cada cláusula había sido estructurada para hacer una cosa: transferir legalmente activos abandonados, no revelados o no reclamados dentro del sitio del almacén bajo mi autoridad de gestión. Liam no leyó más allá de la primera página. Nunca lo hacía. Se sentó detrás de su pulcro escritorio, revisando su teléfono mientras yo ponía los papeles delante de él. ¿Qué es esto exactamente?, preguntó sin mirar. Liberación de responsabilidad, dije. Para que no seas responsable de los costos de eliminación. Eso captó su atención. Finalmente miró el documento, hojeó unas pocas líneas y suspiró. Olivia, no tengo tiempo para esto. Solo haz que desaparezca. Solo necesito tu firma, dije en voz baja.
Tiffany estaba sentada en la esquina de la oficina, limándose las uñas como si nada de esto importara. Miró los papeles y puso los ojos en blanco. Dios, ¿por qué todo con ella se siente tan complicado? Murmuró. Liam sonrió ligeramente, luego firmó. Sin dudar, sin preguntas. Solo un garabato rápido al final de cada página, como si estuviera firmando la cuenta de un restaurante. Cuando me devolvió los papeles, ni siquiera me miró. Ahí, listo. Solo deshazte de ese lugar. Tomé los documentos con cuidado y los doblé una vez. Por supuesto, dije. Mi voz no tembló, pero por dentro algo cambió permanentemente porque lo que acababa de firmar no era una exención de limpieza. Era una transferencia legal de autoridad sobre todo lo clasificado como propiedad abandonada o no reclamada dentro del sitio del almacén bajo mi autoridad de gestión, incluyendo cualquier cosa no registrada bajo sus propiedades declaradas, incluyendo la bóveda subterránea, incluyendo los coches. Incluyendo todo lo que nunca se molestó en verificar. Y lo había firmado sin leer una sola cláusula importante. Esa noche, llamé a Caleb. Movemos todo, dije. Hubo una pausa al otro lado. ¿Estás segura? Preguntó. Sí, respondí. Esta noche. No más esperas, no más silencio. Este fue el momento en que todo cambió. El almacén estaba en silencio cuando el equipo de Caleb llegó justo después de medianoche. Camiones de transporte profesionales entraron sin luces, motores bajos, movimientos precisos, sin ruido innecesario, sin llamar la atención. Caleb salió primero, revisando el perímetro. Todavía no hay señales de que sospeche nada. Negué con la cabeza. Él cree que todo es chatarra. Caleb asintió brevemente, satisfecho. Perfecto. Durante las siguientes horas, la bóveda subterránea se convirtió en una operación controlada. Cada coche fue cuidadosamente levantado, asegurado y transportado utilizando equipos especializados. Observé todo desde la oficina del nivel superior, de pie cerca de la ventana, mientras los últimos restos de mi antigua vida eran retirados silenciosamente de debajo del suelo. El Mustang de Bullitt se fue primero, luego el Ferrari, luego el resto de la colección. Cada uno desapareciendo en camiones de transporte sellados que los llevarían a una instalación privada y segura que Caleb había organizado fuera de la ciudad. Se sintió irreal, como ver a alguien desmantelar un reino oculto, pieza por pieza. Al amanecer, la bóveda subterránea estaba vacía. No destruida, no perdida, solo reubicada, protegida. Mía. Cuando el último camión se fue, Caleb regresó y se paró a mi lado. Está hecho, dijo. Asentí lentamente, aún mirando la entrada ahora vacía de la bóveda. Todavía no, respondí. Porque este no fue el final del plan. Este fue el comienzo de la revelación. Y Liam Reed no tenía idea de que lo que descartó tan casualmente estaba a punto de convertirse en la razón por la que lo perdió todo. Sabía el momento exacto en que Liam pensó que había ganado. Estaba en su voz, ese tono familiar de arrogancia envuelta en satisfacción, como si todo en el mundo finalmente se hubiera alineado a su favor. Me llamó un viernes por la tarde. Vendí el almacén, dijo de inmediato. Había orgullo en su voz, agudo, casi celebratorio. No respondí de inmediato. ¿Cuánto? Pregunté con calma. 500.000, dijo como si acabara de cerrar un trato de $1.000.000. Cerré los ojos por un momento. 500.000. Para él, fue una salida limpia. Para mí, fue la confirmación de que no tenía idea de lo que acababa de tirar. Los inversores tenían razón, continuó. Ese lugar era una responsabilidad. Honestamente, Olivia, tenías razón por una vez. Estaba costando más de lo que valía. Casi sonreí. Casi. En cambio, simplemente dije, felicidades. Eso lo confundió ligeramente. Pensé que te molestarías, admitió. No lo estoy, respondí. Y lo decía en serio porque para cuando Liam vendió el almacén ya no contenía nada de valor para él. Todo lo importante ya había sido movido legal y físicamente. Y ahora él acababa de completar el paso final de su propia caída.
El evento para inversores ocurrió 2 noches después. A Liam le encantaban los eventos como este, cualquier cosa que le diera una audiencia. Se celebró en un local de lujo en el centro, paredes de cristal, iluminación cara y una lista de invitados llena de personas que medían el éxito por la confianza en lugar de la verdad. Llegué más tarde que él, no porque estuviera nerviosa, sino porque el momento importaba. Cuando entré al salón, lo vi de inmediato. Liam Reed estaba en el centro de una pequeña multitud, sosteniendo una copa de champán, riendo ruidosamente mientras contaba la historia de cómo se deshizo de un activo inútil y lo convirtió en capital rápido. Y honestamente, sonrió ligeramente, algunas personas simplemente no entienden los negocios. Mi hermana estaba emocionalmente apegada a un almacén vacío. ¿Pueden creerlo? Algunas personas rieron educadamente. Tiffany estaba a su lado, radiante con ropa de diseñador, disfrutando cada segundo de atención. Ella siempre se apega a cosas inútiles. Es como su personalidad en este punto. Más risas. Me quedé cerca del borde de la sala, observando, esperando. Liam me vio. Eventualmente, su sonrisa se amplió al instante como si hubiera estado esperando este momento. Bueno, hablando de la decepción, dijo lo suficientemente alto para que los demás escucharan. La multitud se giró. Tiffany sonrió. Cuidado, Liam, continuó Liam. Podría llorar de nuevo si hablamos de su viejo almacén de chatarra. Siguieron algunas risas incómodas. Avancé lentamente, sin reaccionar, sin inmutarme. Eso solo lo inquietó ligeramente. Porque no se suponía que estuviera tranquila. Me detuve a unos metros de él. Escuché que lo vendiste, dije. Me alegro de que las noticias viajen rápido, respondió con suficiencia. Quizás ahora finalmente sigas adelante con tu vida. Asentí una vez. Ya lo hice. Eso lo confundió. Por primera vez esa noche, su sonrisa titubeó. ¿Qué significa eso?, preguntó. En lugar de responder, abrí mi carpeta. Dentro había documentos cuidadosamente organizados, copias de acuerdos firmados, cláusulas de transferencia, registros de clasificación de activos y documentos de seguro que Caleb había ayudado a verificar y preparar. Los coloqué sobre la mesa delante de él. Liam, dije en voz baja, deberías leer lo que firmaste. Su expresión cambió. Primero molestia, luego curiosidad, luego irritación mientras recogía los papeles. Al principio, los hojeó casualmente, luego más lento, luego de nuevo. La habitación a nuestro alrededor comenzó a sentirse más silenciosa. Tiffany se inclinó ligeramente. ¿Qué es? Liam no respondió. Sus ojos se movieron por la página más rápido ahora. La confusión se instaló. Luego algo más. Inquietud. Observé el momento exacto en que lo golpeó. Su mano apretó el papel. Eso no es lo que firmé, murmuró. Sí, dije con calma. Lo es. Levantó la vista bruscamente. Dijiste que era una exención de responsabilidad. Lo fue, entre otras cosas. Su respiración cambió, más rápida, más corta. ¿Qué hiciste?, exigió. No levanté la voz. Documenté los activos abandonados y no reclamados dentro del almacén bajo tu autoridad, dije. Y tú transferiste legalmente los derechos de disposición sin revisar el acuerdo completo. Eso es imposible, espetó. Yo nunca. ¿No lo leíste? Silencio. Por primera vez en años, Liam no tenía nada que decir. Tiffany le arrebató el documento de la mano y lo escaneó rápidamente. Su rostro cambió casi de inmediato. No, susurró. Liam, ¿qué? Ladró. Estas son cláusulas de transferencia de activos. La palabra lo golpeó más fuerte que cualquier otra cosa. Activo. Observé cómo su rostro se vaciaba lentamente mientras la comprensión se instalaba, porque ahora entendía que el almacén que vendió ya no contenía lo que él creía. Los activos que asumió que eran chatarra sin valor ya se habían transferido legalmente.
La responsabilidad de la que pensó que había escapado ahora estaba completamente ligada a él. Me miró por primera vez no como una autoridad, sino como alguien que perdía el control. Me engañaste, dijo en voz baja. Te di múltiples oportunidades para leerlo. Su mandíbula se apretó violentamente. Esto no ha terminado, dijo, pero su voz ya no era confiada. Estaba desesperada. Tiffany retrocedió ligeramente. Liam, ¿qué significa esto para nosotros? Él no le respondió porque todavía estaba procesando la verdad de que el trato que celebró, el dinero del que se jactó, el almacén que desestimó tan fácilmente, era ahora la base de algo que ya no poseía. Y por primera vez desde que mis padres murieron, lo vi claramente. Liam ya no tenía el control de la historia. Yo sí. Se inclinó hacia adelante, bajando la voz. ¿Crees que esto te hace poderosa? Dijo. Yo construí esta familia. Todo lo que tienes viene de mí. Lo miré a los ojos. No, dije suavemente. Todo lo que tenías vino de ignorarme. Ese fue el momento en que la habitación cambió. Y Liam Reed finalmente entendió que había cometido un error del que no podía salirse hablando. Después del evento para inversores, Liam no aceptó la derrota. Nunca lo hacía. En 48 horas, ya había presentado demandas alegando falsa representación fraudulenta y conversión de activos no autorizada. Se apoyó en todas las conexiones que tenía. Viejos amigos en derecho corporativo, conocidos políticos, incluso algunos inversores a los que todavía creía leales. Pero algo había cambiado. Por primera vez, su influencia no funcionó. Los documentos que firmó eran impecables, cláusulas claras, transferencia de autoridad clara, reconocimiento claro de los derechos de disposición. No quedaba ambigüedad para la interpretación. En el tribunal, Liam intentó argumentar que había sido engañado, que yo lo había manipulado emocionalmente, que el acuerdo nunca se explicó correctamente. Pero cuando el juez revisó las firmas y la documentación de respaldo, el tono en la sala del tribunal cambió casi de inmediato. ¿Firmó esto voluntariamente?, preguntó el juez. Liam dudó. Sí, pero... Eso será todo. Caso desestimado. Sin prórrogas, sin revisión, sin lagunas, solo rechazo. Fuera del juzgado, los inversores dejaron de contestar sus llamadas. Una por una, los mensajes quedaron sin respuesta. Las reuniones se cancelaron. Las asociaciones se disolvieron silenciosa pero decisivamente. Nadie quería asociarse con un hombre que perdió millones porque no leyó lo que firmó. Tiffany fue la primera en romperse por completo. Me enteré por Caleb. Ella lo dejó, dijo simplemente por teléfono. No respondí de inmediato. ¿Así como así?, pregunté. Tomó la mitad de los fondos restantes de su cuenta conjunta y desapareció. Dejó una nota diciendo que no se casó con él para el colapso y el caos. No me sorprendió. Tiffany nunca había amado a Liam. Había amado lo que él fingía ser. Y ahora no quedaba nada con lo que fingir. En cuestión de semanas, la vida de Liam se desmoronó por capas. Primero su reputación, luego su credibilidad financiera, luego su círculo social, luego la última ilusión de control a la que se había aferrado durante años. Vendió el coche de lujo, luego el apartamento, luego los relojes. Cada venta se sentía menos como estrategia y más como supervivencia. Para cuando todo se hubo ido, ya no era el hombre que me había echado de una casa. Era alguien que intentaba aferrarse a los pedazos de una vida que ya no lo reconocía. Y yo, no me quedé a verlo. Ya había tomado mi decisión. Una tarde, me paré por última vez frente a la casa familiar restaurada. La misma casa donde todo había empezado a romperse. La misma casa donde me habían tratado como mano de obra invisible en lugar de familia. Ahora se sentía diferente. No pesada, no dolorosa, simplemente terminada. Caleb estaba a mi lado, con las manos en los bolsillos. ¿No quieres ver qué le pasa ahora?, preguntó en voz baja. Negué con la cabeza. No. Me estudió por un momento. Eso es sorprendentemente pacífico. No me interesa verlo caer, dije.
Me interesa no caer con él. Nos alejamos juntos mientras el sol se ponía sobre la carretera. Detrás de nosotros, el mundo de Liam Reed seguía colapsando. Pero no miré hacia atrás porque por primera vez en mi vida, no estaba sobreviviendo la historia de otra persona. Finalmente estaba viviendo la mía. Hay un extraño silencio que llega después de que termina el caos. No el tipo de vacío que solía sentir en ese almacén, sino un silencio tranquilo. El tipo que no oprime el pecho. Se siente como espacio. Espacio para pensar. Espacio para respirar. Espacio para finalmente existir sin que alguien más decida cómo debe ser esa existencia. La primera gran decisión que tomé fue la más simple y la más aterradora. Compré una empresa de logística. No con control prestado, no a través de manipulación, sino a través de todo lo que había construido durante años de ser invisible mientras hacía el trabajo real detrás del éxito de otras personas. Cuando firmé los documentos finales de adquisición, recuerdo haber mirado el documento más tiempo de lo necesario. Mi nombre estaba allí, no como asistente, no como dependiente, no como alguien siendo manejado, sino como propietaria. Todavía se sentía irreal. Pero esta vez, no huí del sentimiento. Lo acepté. Lo segundo que hice fue volver al lugar que había evitado durante años. La antigua casa familiar, no la versión de Liam, la real, la que mi padre solía reparar muebles, la que mi madre llenaba de plantas y luz solar y música tranquila los domingos por la mañana. Ya no era perfecta. El tiempo la había desgastado como todo lo demás que había amado y perdido. Pero la restauré lentamente, no con lujo, sino con cuidado. Cada pared reparada, cada rincón limpiado, cada mueble restaurado se sentía como si estuviera volviendo a colocar fragmentos de mi pasado. No para revivirlo, sino para honrarlo adecuadamente esta vez. Caleb ayudó más de lo que esperaba. Nunca intentó atribuirse el mérito de nada. Nunca habló como alguien que me había salvado. Simplemente aparecía cuando era necesario, revisaba contratos cuando se le pedía y se aseguraba discretamente de que nada se escapara de las grietas legales de nuevo. Con el tiempo, se convirtió en algo que no había tenido en mucho tiempo. Una presencia constante, no control, no dependencia, solo fiabilidad. Una tarde, estábamos en el porche delantero viendo cómo el sol se ponía sobre la carretera. Ahora se siente diferente aquí, dijo. Debería, respondí. Ahora me pertenece. Me miró. ¿Y estás bien con eso? Lo pensé por un momento, luego asentí. Sí, porque esta vez me lo gané. Por primera vez en años, entendí lo que realmente significaba la dignidad. No venganza, no poder, no demostrar que alguien estaba equivocado. La dignidad era una elección. La libertad era la propiedad de esa elección. Y la autoestima ya no era algo por lo que tuviera que luchar para que se me permitiera tenerla. Era algo que ya tenía. Simplemente dejé de permitir que otras personas me la quitaran. Mientras la luz de la tarde se desvanecía, me paré frente a la casa restaurada, sintiendo algo que no había sentido desde que mis padres estaban vivos. ¿Paz? No porque todo lo que pasó fuera justo, sino porque lo sobreviví con mi mente intacta y reconstruí algo más fuerte en su lugar. Y eso, más que cualquier otra cosa, fue mi verdadera victoria.